Señor, amén. Así de que doy gracias a Dios primeramente por este privilegio, por este parte que el Señor nos permite a nosotros hablar de la palabra del Señor. También a otro pastor, Dios le bendiga, muchas gracias. Y así, hermanos, de que vamos a hacer una oración. Yo creo que juntamente oremos al Señor, porque sabemos que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, amén. Cuando alguien se sube aquí arriba, hermano, siempre nos llevamos al corazón una palabra del Señor, amén. Porque el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe lo que necesitamos. A veces no es necesario de exponer lo que necesitamos, sino que el Señor sabe lo que necesitamos. ¿Amén? Así de que aquí hay una presencia tan hermosa, hermano. Yo pienso de que al Señor le agrada que vengamos con corazones puros y limpios a alabar el nombre del Señor. Amén. Así de que oremos juntos, hermano, y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre bendito, Padre amoroso, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, que va a ser expuesta a tu palabra, Señor eterno. Yo te pido, Padre, que prepare nuestros corazones, Señor, porque hay una necesidad tan grande en nuestros corazones, Padre, de escuchar tu palabra, Señor. Porque esa palabra, Señor, que edifica, Señor, es una palabra, Padre, que nos enseña, Padre. Ese es alimento que nuestra alma necesita cada día, Señor. Y en esta noche, Padre, que esa palabra que usted haya puesto en mi corazón, Padre, sea mi Dios eterno, Dios de la gloria, ministrando un corazón, Señor eterno. Padre, gracias, desde ya te pongo, Señor, en mi mano, en tus manos, Señor, que seas tú encargándote, Señor, de todo, Padre, lo que hay alrededor, Padre, todo aquello que quiera venir en contra, Señor, Padre. Te pedimos, Padre, que sea usted quitando todo aquel estorbo, Padre, que haya para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y que sea usted, Dios amado, dando ese alimento, Señor, a nuestra necesidad, Padre, espiritual que necesitamos cada día, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Amén y amén. Así de pie, hermano, quiero que me acompañe al libro a la epístola de Santiago. Vamos a hablar de una palabra que el Señor ha puesto, amén. Quiero que me acompañe a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, verso 7, amén. Quiero que me acompañe. Y aquí aparece el tema: sed pacientes y orad, amén. ¿Cuántos somos pacientes? Amén. El Señor nos ayude, amén, en esa área, porque esa es la lucha que tenemos, creo yo, que cada uno día a día, en la paciencia, amén. Así de que vamos a leer del verso 7 vamos a leer hasta el 9, amén. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Puede sentarse, vamos a dejar hasta ahí. Gloria al Señor. Como vieron el tema, sed pacientes y orad. Amén. ¿Qué significa la paciencia? Amén. Dice que es la capacidad de soportar, dice, las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, un sufrimiento sin enojo, frustración y ansiedad. Amén. Hay muchas cosas que pueden aparecer ahí en la paciencia. Amén. Y yo pienso que cada uno de nosotros bregamos cada día en la paciencia. Porque la paciencia viene a darse a conocer, hermano,
No cuando todo está bien, sino que cuando todo está mal o cuando hay algo que está pasando, ahí podemos ver qué paciencia tenemos. Amén. Y aquí en Santiago está hablando de una paciencia, primeramente, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo? ¿Y cuánto nuestra paciencia está creciendo cada día? Porque hay algunos que ya se cansaron y se rindieron. Y ya volvieron atrás. Y el Señor hoy nos habla a nosotros que tengamos paciencia para esperar la venida del Señor Jesucristo. Que algún problema o lo que suceda que no nos mueva a nosotros tener esa paciencia para esperar al Señor Jesucristo. Grandes hombres se rindieron antes y no pudieron esperar la venida y andan allá afuera. De igual manera nosotros tenemos una lucha día a día. Es una lucha constante que tenemos. Y aunque venga lo que venga, nosotros, hermanos, ahí vamos caminando. Con esa paciencia, esperando en el Señor. Que aún ni el problema, ni las circunstancias, ni la situación, hasta este momento se puede decir, no nos ha detenido. Aquí estamos nosotros. Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes problemas, situaciones, tal vez enfermedades, vinieron pestes, vino el COVID y aún nosotros permanecemos aquí. Porque hay una paciencia que tenemos, que no la tenemos porque de nosotros nace, sino porque hemos orado que el Señor nos dé la paciencia. Por eso dice aquí, sed pacientes y orad. La paciencia siempre va juntamente con el orar. ¿Sabe por qué? Porque a través de la oración es que nosotros tenemos la paciencia. Solo a través de la oración podemos obtener esa paciencia. De nosotros mismos no podemos tener paciencia. Y tal vez cada uno de nosotros le hemos probado. Algunos en su trabajo, tal vez algún amigo, un compañero de trabajo, que tal vez y lo irrita todo el día y usted le dice al Señor, por dentro le dice, Señor, dame paciencia. Porque esa es la paciencia que tenemos que tener. Poder soportar. Por eso ahí es donde empieza a verse la paciencia que el Señor nos está dando a nosotros. Porque tal vez antes nosotros nos decían algo y no nos quedábamos callados. Pero hoy, hermano, podemos ver cada uno de nosotros, cada uno examinemos y vemos hasta dónde hemos tenido paciencia hasta hoy en día. Y aquí estamos nosotros. Y seguimos nosotros hasta que el Señor, hermano, no nos cansemos de orar, porque la paciencia, como le digo, solo la podemos obtener a través de la oración. Dice que aquí pone un ejemplo, como el labrador espera el precioso fruto. Cuando habla del labrador, habla de un sembrador. No sé si algunos han trabajado en el campo y siembran la semilla. ¿Y qué tienen que hacer después de que siembra la semilla? Ya esperar al fruto, amén. Y se queda esperando ese fruto. Y usted va a disfrutar de aquel fruto de cuando usted empezó y sembró esa semilla. Pero para ver ese fruto no va a ser ya va a ser mañana que va a tener ese fruto. Si hablamos del maíz, aproximadamente son 3 meses para que pueda dar esa cosecha. Pero ¿qué tal, hermano, cuando aquel sembrador mira aquella milpa, aquel elote bien frondoso, bien hermoso? Y el Señor compara eso, que nosotros tengamos esa paciencia. A lo mejor aquí hoy en día vamos a estar sufriendo de muchas maneras. Tal vez desprecio, tal vez por nuestra fe, vamos a ser nosotros separados, pero estamos esperando ese fruto glorioso, amén. Que si en este momento nosotros hemos visto, hermano, en ese hombre que ha sembrado esa semilla, a través, hermano, de ese proceso puede ser que la naturaleza, puede ser que no haya una lluvia,
Pero aquel hombre no se cansa, que a pesar de que se puede perder esa cosecha, aquel hombre no se cansa, porque está bien, se perdió esa cosecha, pero vuelve a sembrar otra vez. Aquel hombre no se cansa de decir, voy a volver a sembrar, y yo sé de que, confiando en de que va a llover. Así cada uno de nosotros, cualquier problema, enfermedad o lo que sea, no nos ha detenido. Que sea como hemos venido el problema, la enfermedad, aquí estamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos fe en un Dios poderoso. Tenemos fe en un Dios que Él nos ha dado esperanza de que un día va a venir. Y que nosotros le estamos esperando. Y el Señor aquí nos insista de que no nos cansemos de esperar al Señor. Que cada uno de nosotros recobremos fuerza. Que a pesar de lo que venga, nosotros vengamos y apostrémoslo delante del Señor. Porque yo sé que cada uno de nosotros, hay momentos que nos sentimos cansados. Hay momentos que nos sentimos débiles. Como seres humanos llega eso, debilidad, cansancio. Pero hay una esperanza en nosotros, que es esperar la venida de Jesucristo. Y yo sé que todos lo estamos esperando. No nos cansemos, hermano. Dice que muchos lo tienen por tardanza. Nosotros no nos cansemos. Yo he conocido varias personas, o varios hermanos, voy a decir, que se congregaban allá donde yo me congregaba en El Salvador. Y hoy lamentablemente andan en el mundo. Se cansaron. Y así en muchas iglesias, hermanos, varios ya se cansaron y volvieron atrás. Y aquí el Señor nos llama a nosotros, hermano, que tengamos paciencia y esperemos la venida de Jesucristo. En vez de alejarnos, acercarnos más a Él, hermano. Si aquel problema te quiere alejar de la presencia de Dios, no le hagas caso a ese problema, busca al Señor. Porque muchas de las veces nosotros puede hacer que el problema nos aleje de Dios. Muchas veces la enfermedad puede alejar de Dios a alguien. Porque hay muchas personas allá afuera que cuestionan a Dios. Cuestionan a Dios y le dicen, Señor, pero si yo estaba yendo a la iglesia, ¿y por qué me está pasando eso? Muchos cuestionan a Dios y están allá afuera esperando. Se salieron de la voluntad de Dios. Se cansaron. Pero el Señor, hermano, si nosotros a veces, hermano, nos cansamos, también el Señor en nosotros tiene paciencia. A veces siendo desobedientes, el Señor tiene paciencia de nosotros. Porque a veces nosotros no hemos cambiado y hay cosas que estamos haciendo que al Señor no le agrada y Él nos tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia no ha tenido Él? Que aquí estamos y Él nos recibe. Aunque vengamos y nos postremos y digamos, Señor, perdóname. Él tiene paciencia con nosotros. Y Él sigue teniendo paciencia con el mundo entero, porque aún al mundo entero lo está esperando que venga el arrepentimiento. Aún con los que están allá afuera, el Señor sigue teniendo paciencia y está dando una oportunidad. Así como a nosotros nos dio una oportunidad, también el Señor allá afuera le está dando una oportunidad a todo aquel que venga el arrepentimiento. El Señor nos tiene mucha paciencia a nosotros también. A veces le decimos, Señor, no, yo mañana arreglo mi vida, no. Y el Señor tiene paciencia y nos está esperando, y nos está esperando. Va a haber un día donde ya no va a haber esa espera. Porque va a haber un día donde de veramente vamos a rendir cuenta con el Señor. Hoy es el día donde el Señor nos habla y nos dice que nos pongamos a cuenta con Él. Por eso dice de que nosotros rindamos nuestro corazón y lo afirmemos nuestro corazón. Afirmar nuestro corazón. De veramente, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Tengo malos pensamientos, Señor, ayúdame. Porque lo que yo quiero es hacer lo mejor para ti, Señor. Hay cosas que nos suceden en la vida, hermano. Créame lo que cuando el Señor en nosotros pone y prueba la paciencia en nosotros, hermano. El Señor nos pone
otra y otra vez la misma cosa para probar en nosotros la paciencia. Porque a veces es bien fácil decir, soy paciente. A veces es bien fácil decirlo. Pero el problema es cuando de veramente estamos viviendo. En ese momento podemos decir si en verdad soy paciente. Porque hay momentos, hermanos, que yo le digo, en algunas circunstancias duras que cada uno hemos tenido, hay momentos que hasta por nuestra mente puede haber cruzado eso. Señor, estoy cansado. Hay momentos que el enemigo está maquinando en la mente de nosotros. Pero sabe, así como hay una iglesia que ora, así también el Señor en lo íntimo, Él nos pide a nosotros que vayamos y oremos cuando estemos cansados, cuando aquella paciencia se está terminando. Porque hay momentos que la paciencia, hermano, que va en aumento y hasta que quiere desesperarlo. Porque tenemos un adversario, hermano, que lo que quiere es sacarlos del propósito de Dios. Yo creo que muchos conocen la historia del siervo Job. ¿Qué le pasó a este hombre? Le pasaron muchas cosas, muchas cosas. Algunos conocen esa historia y por eso la Biblia lo pone como ejemplo de la paciencia del siervo Job. Lo primero dice que le mataron a sus criados. Todavía él decía, todavía era algo para él todavía no mucho, fuerte. Sí era fuerte, pero él decía, bueno, Señor, confiaba en Dios. Luego dice de que matan a su oveja, a los pastores. Luego los camellos fueron robados. Y luego siguen los hijos y sus hijas. Cuando llegue ese momento, dígame, ¿hasta dónde llegaría nuestra paciencia? ¿Qué podríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar? Yo creo que si a veces lo más mínimo, a veces nosotros no aguantamos. Y ya ver algo así que le pasó al siervo Job, algo muy fuerte. Pero Dios sabe de que nos ha capacitado a cada uno y Él nos da cargas a quien no puede llevar. Él sabe que cada uno lo que podemos soportar, lo que podemos aguantar. Por eso a veces no nos lleva hasta los extremos, porque sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Hasta en eso Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos, porque Él sabe hasta dónde. Y Satanás seguía pidiendo, diciendo de Job, hasta el último le dice, bueno, ¿lo tienes bien? Le dice, déjame tocar el cuerpo. Y le dice, está bien, pero no toques su vida, su alma. Y va y toca también su cuerpo. Ya no era todo lo que le quitó, sino que ya ahora era en su cuerpo. Y algo que me gusta, que él dice, que aún de todo lo que le pasó, dijo, sea bendito el nombre de Jehová. Porque esa es la convicción de nuestra paciencia y convicción en Dios, que aún de lo que nos esté pasando, nosotros podamos decir, bendito es el nombre de Jehová. A lo mejor, porque no estamos pasando a situación, pero yo pienso que a través de la oración podemos lograr muchas cosas. A través de la oración nosotros somos fuertes en el Señor. Que cuando vengan esas pruebas, circunstancias, tribulaciones, no sé de dónde hayan salido fuerzas, pero esa es la respuesta de la oración de nosotros. Cuando en la circunstancia que estamos pasando, podemos ver las fuerzas. Y aún hasta nosotros nos quedamos admirados de cómo pude soportar esa prueba. Cómo pude soportar esa circunstancia y cómo el Señor vino a darnos paciencia para poder sobrepasar esa prueba. Yo creo que cada uno hemos sido probados de una manera u otra. Y creo yo que vamos a seguir siendo probados. Nuestra paciencia tiene que seguir siendo probada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a través de ser probada la paciencia, ahí se va a formar el carácter de nosotros, como hijos de Dios. Ahí se va a formar el carácter como hijos de Dios.
Quiero que me acompañe ahí mismo en Santiago del 1. Vamos a leer del 2, mire lo que dice. Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce? Paciencia. Amén. Así que dice de que tened ese por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuánto en el momento de la prueba nosotros podemos decir un gloria a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir en medio de la circunstancia o del desierto podemos decir un gloria a Dios? Y si lo decimos, ¿sabe por qué lo decimos? Porque sabemos que hemos confiado en Dios y que Él tiene control de todo. Porque de nosotros, hermano, de nosotros no puede salir eso, hermano. En nuestra naturaleza no puede salir eso. Solo puede salir a través de la comunión que tengamos con Dios. A través de ahí podemos lograr muchas cosas nosotros. Solo a través de la oración podemos ser muy fuertes nosotros para soportar esas pruebas. Job dice que él, en el libro de Job dice: antes de oídas yo te había escuchado, pero hoy mis ojos te ven. Porque él experimentó de que de todo lo que él tenía no era nada de él, sino que todo dependía de Dios. Él dijo que todo, así como vino desnudo, así se iba, porque todo le pertenecía a Dios. Y esa es la convicción que debemos de tener nosotros cada día. Aprender de Job, aprender enamorarse de Dios para poder soportar las pruebas. A través de la prueba nosotros podemos vencer, podemos tener esa paciencia que le pedimos al Señor. La paciencia en el matrimonio, aquella paciencia que pedimos, porque en los matrimonios los problemas, los desacuerdos, y el Señor es el único que nos da esa paciencia para poder llevar todo eso. Y de igual manera en la iglesia, soportarnos unos con otros. ¿Quién puede dar esa paciencia? Solo Dios. Nosotros a veces no podemos y a veces nos rendimos y decimos: no, ¿cómo voy a perdonar y cómo voy a...? Pero solo Dios lo da. Porque nuestra capacidad no está, no podemos. Solo es a través del Señor que podemos perdonar, solo a través del Señor que podemos soportar. O a veces hasta en las culturas no nos tenemos paciencia. Y el Señor nos enseña todo eso, porque todo eso, la paciencia abarca todo, en cual nosotros nos tenemos que soportar unos a otros. Y con todo respeto, respetarnos cada cultura. Y es hermoso, hermano. El domingo veía yo qué hermoso es, hermano, convivir y poder ver, hermano, a aquel pueblo, a aquella iglesia, disfrutando aquellos alimentos, algo que se mira hermoso, que de toda cultura lo que hay, disfrutar. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere a la iglesia. Que nosotros estemos unos a otros, hermano, soportándonos y ayudándonos unos a otros. Porque cada uno de nosotros necesitamos una ayuda. Usted necesita la mía, yo necesito la suya. Porque por eso somos el cuerpo de Cristo. Cuando somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que uno con otro nos tenemos que ayudar. Cuando yo estudiaba la paciencia, yo decía: Señor, ayúdame, porque hay momentos difíciles, ya sea en el trabajo con los clientes, ya sea en el trabajo con los contratistas. Ahí podemos ver la paciencia,
Incluso nomás saliendo aquí de la iglesia podemos ver cuando va en el carro la paciencia, cuando alguien se le atraviesa. Ahí podemos ver cuando de veramente su paciencia y la milla, de veramente el Señor la está moldando. Porque antes no se nos podía meter nadie en adelante porque nosotros le sobresalíamos a ellos más. Y así éramos nosotros, así nos conducíamos antes nosotros. Porque no teníamos, no éramos amoldados en esa paciencia. Y hoy en día estamos trabajando en eso. Nos cuesta, pero el Señor nos está ayudando. Y cuando nosotros ponemos de nuestro esfuerzo, hermano, quiero decirle que cuando menos pensamos, vemos que el Señor nos ha dado paciencia. Podemos ver el avance de nosotros mismos. Cuánto el Señor ha trabajado en nosotros. Porque a veces nosotros podemos decir, no, yo tal vez no es mucho lo que ha avanzado. No, hermano, créamelo. Usted mismo, si usted no lo mira, otra persona mira su avance. Otra persona mira su cambio. ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que tal vez el enemigo nos quiere sentir a nosotros. Que tal vez no hemos sido cambiados ni transformados. Algo que me acordaba de Pedro. Conoce mucho la historia de Pedro, cómo era su carácter del apóstol Pedro. Una persona que él hacía las cosas y sin pensarlas, pero estuvo al lado del maestro y aprendió la paciencia. Amén. Y cuando hablamos de aquí en Santiago, donde dice, orad, sé pacientes y orad. Me acuerdo cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearnos. Ahí le estaba diciendo a Pedro que iba a tener pruebas, que iban a ser ellos sufridos por el evangelio. Pero Jesús ahí le da una palabra y no le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo, no te va a pasar nada. No, le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. O sea, no le dijo, no vas a pasar la prueba ni la circunstancia, no. Yo estoy orando al Padre para que tu fe no falte. De igual manera, hermano, ahí habla de la oración, que Él ora al Padre para que nuestra fe no falte. Por eso nosotros, hermano, confiemos en Dios, hermano. En el momento de la prueba, la circunstancia, no se preocupe. El Señor está formando nuestro carácter. El Señor lo forma porque el Señor sabe dónde nos va a colocar a cada uno de nosotros. En qué área nos va a colocar. Y el enemigo también conoce. Por eso somos atacados. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo conoce dónde, cuál es el propósito de Dios en su vida. Pero el Señor nos dice que seamos pacientes y que oremos. Orad y sed pacientes. Amén. En segunda de Pedro 3:9, mire lo que dice. Ahí adelantito. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia que el Señor tiene en nosotros. El Señor tuvo paciencia para esperarnos a nosotros, de donde andábamos, de donde nos rescató. Cada uno de nosotros fuimos rescatados, cada uno sabe el testimonio. Algunos no los conozco, pero cada uno sabemos de dónde el Señor nos rescató. Y el Señor tuvo misericordia y tuvo paciencia en nosotros. Algunos estábamos alejados del Señor. Y qué paciencia tuvo con nosotros, que nos trajo otra vez al rebaño, al redil otra vez. Y así es la paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros. Y aún con el mundo entero tiene una paciencia que está esperando que vengan al arrepentimiento. Pero va a llegar un día donde ya no va a poder ser eso, porque hay un tiempo donde va a ser el juicio, hermano, y cada uno vamos a dar cuenta en aquel día. Así de que el Señor llama a tiempo
a aquellos que no le han buscado y a aquellos que se han alejado del Señor. Él está esperando, dice como el hijo pródigo, el padre espera a su hijo, así espera que nosotros volvamos. Dice que aquel hombre esperaba, aquella paciencia por estar esperando al hijo que volviera. Así el Señor está esperando que volvamos. Si alguno de nosotros nos hace falta todavía, el Señor nos está esperando que nos entreguemos a Él. Porque aunque estemos dentro aquí nosotros, todavía hay cosas que no nos hemos despojado, que el Señor ya no quiere que nosotros hagamos. Hay cosas que nosotros todavía las tenemos abrazadas, en vez de nosotros soltarlas y decirle, Señor, quiero servirte, Señor, quiero que sea conforme a tu voluntad. Hay cosas que nosotros todavía no hemos dejado y que el Señor nos está pidiendo que dejemos. Y el Señor las conoce a cada uno de nosotros. Porque viene un día, hermano, donde vamos a estar. Dice que todo ojo le verá, hermano, en aquel día. Así de que nosotros, hermano, tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude en oración y que si no tenemos suficiente paciencia, que nos dé esa paciencia para seguir nosotros, hermano, aún lo que venga, la prueba, la circunstancia, nosotros podamos seguir adelante. Hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros, mucho quiere hacer el Señor en nosotros y mucho quiere darnos el Señor a nosotros. Y también Él quisiera que ya estuviéramos haciendo otras cosas, porque cada uno de nosotros estamos por un propósito aquí. Hay cosas que hemos detenido, no es porque Él quiera, sino porque nosotros no queremos. Porque todavía nosotros no nos hemos, hermano, tal vez despojado. ¿Sabe por qué? Porque hay un sacrificio. Nosotros también tenemos, hermano, que despojarnos de muchas cosas para poder hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Hay muchas cosas que el Señor nos está diciendo a nosotros. Cada día el Señor nos habla. Yo pienso que a través de la palabra, a través del estudio, a través de los mensajes hemos visto cuánto el Señor nos anhela a nosotros. Y a veces también nosotros le anhelamos y decimos, yo puedo venir a postrarme y decirle, Señor, te anhelo, y yo también así como me anhelas. Pero también a través de esa oración el Señor nos dice, pero ya no quiero que hagas lo que haces. Pero no me gusta lo que haces. O sea, el Señor también a través del clamor, el Señor nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye. Y hay cosas que nosotros, hermano, no las queremos dejar de hacer. Cuando el Señor quiere, hermano, que le entreguemos todo nuestro ser. Porque Él quiere, dice que en aquel día solo va a entrar un corazón limpio, sin mancha. Y yo sé que a través de este mundo, hermano, yo sé que allá afuera todo lo que se mira, pero cuando venimos aquí, hermano, dice que abogado tenemos para con el Padre. Cuando vengamos aquí, hermano, decirle, Señor, límpiame, purifícame, santifícame, porque yo te quiero servir, Señor, limpia mi corazón. Porque el Señor, hermano, conoce cada corazón, hermano. Él conoce todas nuestras intenciones. Aún antes de que vengamos, ya conoce nuestra intención de nuestro corazón. Y el ser paciente, hermano, es algo que nos va a ayudar mucho, porque sabe una de las cosas, la paciencia es algo muy difícil, pero orando, hermano, podemos alcanzarlo. Podemos ir, hermano, día a día y decir, Señor, dame paciencia, porque si no es de una cosa, va a ser de otra. Y si un día usted está contento que ya pasó algo fuerte y tuvo paciencia, prepárese porque viene otra que usted va a pasar. Porque la paciencia va a ser probada de varias formas en nuestra vida. La paciencia va a ser probada en muchas áreas de nuestras vidas. Puede ser en la salud, puede ser en esto, puede ser en el otro. Pero nosotros confiemos en el Señor, hermano. Confiemos en Él y va a ver de que nosotros, hermano,
vamos a lograr, hermano, a través de la oración. Dice, así como también fuimos, dice, elegidos para ser, dice, su pueblo, dice, santo. Por lo consiguiente, Dios, dice, demanda que seamos pacientes, dice. Evitar rencor, amargura, envidia, egoísmo. O sea que todo esto, hermano, para que nosotros seamos pacientes, hermano, no podemos aguardar rencor, hermano. No podemos guardar enojo, amargura, envidia, porque todo esto, hermano, nos produce eso, hermano. Si en mi hogar yo soy enojón con mi esposa, ella me tiene paciencia, pero yo tengo que ver y ella me tiene que decir. Y ahí vamos, porque tenemos que sobrepasar eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos tengamos paciencia y que nos conozcamos en esa área. Y esa es la lucha que día a día tenemos. Cada uno tenemos esa lucha. Y a veces nos da risa porque hay momentos que sí llega eso y dice uno, wow, Señor, ayúdame, deme paciencia. Y eso lo va viviendo uno día a día. Pero qué hermoso es cuando de veramente uno recapacita y dice, no, el Señor quiere que yo tenga más paciencia. El Señor quiere que le tenga paciencia a mi esposa. Mi esposa le pide al Señor, yo quiero tener paciencia, pedir paciencia para con mi esposo. En el trabajo también, tener paciencia para esto, para los trabajadores. La paciencia la vamos a usar en todo momento. Y ahí es donde viene esa prueba en nosotros para ver cuán grande es la paciencia que tenemos. La paciencia solo se va a llevar a cabo cuando de veramente esté la situación o la circunstancia en ese momento. Solo ahí vamos a ver de veramente cuán grande es nuestra paciencia o cuál es la medida de paciencia que tenemos. Y el Señor nos pide, hermano, que tratemos, que nos esforcemos a poder lograr, hermano, y tener esa paciencia, que día a día nosotros le clamemos a Dios. Y por eso venimos nosotros, hermano. Por eso oramos. Porque la paciencia, yo pienso de que es algo que todos los días luchamos nosotros. Ya sea en el tráfico, ya sea donde sea, en el lugar donde nos encontremos. Ahí va a ser probada nuestra paciencia. Y lo más hermoso, que lo que nos dice el Señor es que esperemos con paciencia su venida. Amén. Que nosotros esperemos, hermano, esa venida, que a pesar, hermano, de todo lo que esté pasando, no importa lo que diga alrededor del mundo, las noticias y todo, que nosotros sigamos esperando esa venida, por lo cual el Señor nos ha puesto en su palabra, que no tengamos por tardanza su venida, que un día Él viene, amén, y que viene por una iglesia limpia, sin manchas, amén. Así que lo procuremos, hermanos, esperar esa venida y no desmayar ni volver atrás. Amén. Lucas 22, mire lo que dice en Lucas 22. Lucas 22, 31. Dijo también, Señor, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo te he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Así de que todos tenemos que saber, hermano, que hay un adversario que está peleando por nosotros. Hay un adversario que tenemos, hay un enemigo. Pero dice, yo he orado al Padre. Qué hermoso es cuando Él dice que Él ha orado al Padre. Porque tenemos alguien que pelea por nosotros. Tenemos a alguien que vela por nosotros también. Por eso el Señor solo nos pide a nosotros que afirmemos nuestro corazón con Él. Él nos pide a nosotros obediencia. Él nos pide a nosotros que vengamos a Él y que vivamos en santidad. Y lo demás, hermano,
Cada día nosotros sabemos que tenemos que bregar con la paciencia día a día, hermano. Si no es de una forma o de otra, pero si nosotros, hermano, hasta este momento estamos aquí, hermano, y día a día venimos y nos alimentamos de la palabra, de la oración, hermano, todo eso nos va a dar fortaleza a nosotros para soportar esa paciencia que venga más fuerte, hermano. El Señor es el que nos va a ayudar en ese momento. Amén. El Señor es bueno, es grande y misericordioso porque Él nos enseña, hermano, a ser paciente. Esto lo dice refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Lo cierto es que dice, si el Señor nos tuviera paciencia, no nos tuviera paciencia, dice, ya hace tiempo que nosotros no sabemos dónde estuviéramos, dice. Pero Él ha sido paciente con nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que ha sido paciente el Señor con nosotros? Amén. Porque estamos aquí, hermano, y tal vez no somos perfectos y hemos tenido errores. Creo yo que cada uno hemos fallado al Señor de una manera u otra. Pero el Señor nos sigue teniendo paciencia, pero el Señor nos dice que nosotros procuremos, hermano, amarnos unos a otros y que con paciencia, hermano, podamos nosotros, hermano, estar en comunión con Él. Que como pueblo de Dios, nosotros estemos en esa comunión con Él y que no nos separemos, hermano. Cada día nosotros, hermano, cualquier cosa, hermano, pidámosela a Dios. Dice que si alguno no tiene lo que no tengamos, que lo pidamos a Él, dice que Él es bueno para darlo. Porque cuando le pedimos a Él, todo nos da nuestro Señor. Pidámoslo con fe, creyendo, y así lo recibiremos. Amén. Póngase de pie, hermano. Este ha sido un corto mensaje. Y que el Señor nos siga ayudando en la paciencia, el Señor nos siga ayudando en el amor de unos con otros, no tratándonos con egoísmo, sino unánimes cada uno de nosotros. Amén. Como hermanos, como hijos de Dios, sirviéndole siempre, hermano. Amén. Si hay algo que a uno le falta, nosotros podemos ayudar por lo que a aquel le falta. Amén. Y que nosotros como hermanos podamos ver nuestras necesidades que estemos pasando. Amén. Así de que esto ha sido, hermano, un mensaje corto, pero yo le digo una de las cosas, el Señor ministra nuestras vidas cuando habla de la paciencia. Yo sé de que es algo que nosotros vamos a estar día a día luchando, pero que Dios, hermano, Él está con nosotros. Amén.